En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarlo, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoca la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero los que toca la elección de Dios son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra del Señor. Muy bien, aquí tenemos varias palabras que se pueden sacar de aquí de esta primera lectura, que es bien interesante. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Es una palabra bien interesante. Dios no ha rechazado a su pueblo. Por más que el pueblo haya caído, dice San Pablo, por más que el pueblo haya tropezado, siempre ha tenido oportunidad de levantarse. Y esta es una palabra hoy para todos nosotros. Dios nunca nos ha rechazado. Por más que nuestro pecado ha generado esa caída en nosotros, ha generado ese tropiezo, Dios siempre ha estado ahí. No piensen que no. Él siempre ha estado con nosotros. Él siempre ha estado para darnos apoyo, para darnos esa fuerza que tanto necesitamos, ¿sí? Para darnos esa gracia que nosotros tanto queremos. Entonces, yo pienso que en momentos a veces de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, a veces cuando estamos un poco tristes, no pensemos que es que Dios nos ha rechazado. Hemos tropezado, sí. Hemos faltado a algunos mandamientos. Bueno, hemos hecho X y Y cosas que han sido bien difíciles de aceptar para Dios. No hay tanto bien difíciles de aceptar para Dios, que han sido bien difíciles a los ojos de Dios, pero que aún así Dios siempre nos ha aceptado y nunca nos ha rechazado. Siempre nos ha mirado como pueblo. Y dice aquí algo bien interesante: el tropiezo de unos ha servido para ayudar a otros. Me gusta mucho eso porque la caída de unos ha sido una bendición para otros. Por ejemplo, ¿cuántas veces el pecado de un hijo ha ayudado a que una familia se acerque más a Dios? ¿Cuántas veces la adicción, el problema, alguna situación de un familiar ha ayudado para que todos se unan? Cuando algún hijo cae en la droga, entonces todos se unen para hacer oración, para ir a la Eucaristía. Cuando hay de pronto un accidente en familia, entonces todos se unen para orar, para ayudar, ¿sí? Eso es algo bien bonito. Entonces por eso dice, el tropiezo de algunos o la caída de algunos ha ayudado para acercar a otros, ha ayudado para el bien de otros. Y eso lo vemos. Muchas personas se acercan a Dios gracias al sufrimiento de alguien, a la enfermedad de alguien. Entonces se enferma alguien a la casa y se enferma de una manera muy grave y ahí mismo todos, que la Eucaristía, que a buscar al Padre, que un consejo, que la misa, que la unción, todos buscando a Dios. Y terminan acercándose a Dios por motivo de un momento trágico. Entonces eso también es bien importante de analizar en este día. ¿Listo? Para que lo analicemos y para que lo miremos. Y la segunda frase que cierra esta primera lectura, que también me gusta mucho a mí, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. O sea, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don.
Cada uno de nosotros ha recibido una gracia por parte de Dios. Y esa gracia Dios nos la dio libremente, gratuitamente. Y no se arrepiente de habernosla dado. Por más que nuestros defectos, que nuestros pecados, por más que nuestras actitudes no sean las mejores, eso nunca quiere decir de que Dios se arrepintió de habernos dado eso que quizás nos regaló desde el principio. Jamás. Él no se arrepiente de eso. Él de lo único que se va a arrepentir es de no habernos amado un poquito más. Hay un santo que dice eso. Dios no se arrepiente de amarnos, se arrepiente es de no amarnos más. Entonces, y hoy San Pablo lo dice, Dios no se arrepiente de lo que nos ha dado, de los dones que nos ha entregado. De eso no se arrepiente Dios, ¿sí? Ni de sus dones ni de su elección. Y qué bonito que pensemos, cada uno de nosotros es un hijo de Dios. Cada uno de nosotros Dios lo ha elegido o nos ha elegido para estar con Él. Entonces, vivamos todos los días en esa plenitud del amor, en esa plenitud de la unidad. No tengamos miedo, no tengamos esa tristeza de que Dios está enojado. Yo ya lo he dicho varias veces, pero hoy San Pablo dice, Dios nos ha elegido y de esa elección no se arrepiente. Que a veces uno diga, pero yo no soy tan bueno, pero yo he cometido muchas cosas que no están tan bien. Sí, claro que sí, pero aún así Dios nos ha elegido. Una frase que dice, Dios nos ama con amor de novio. No vio el pecado que había en nosotros. Ese es el amor de novio. Dios nos ama con amor de novio. No vio el pecado que había en nosotros. Simplemente vio el amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Así que pidámosle a Dios en esta primera lectura que nosotros nunca nos vayamos a sentir rechazados por Él, que nunca pensemos que Él se arrepiente de habernos regalado un don o de habernos elegido. Al contrario, que nosotros sintiéndonos siempre miembros de ese pueblo de Dios y que colocando a trabajar todas las gracias y los dones que Él nos da, seamos dignos y merecedores de esa elección que Él nos ha hecho. Ahora vamos a escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirándolo cómo los convidados escogían los primeros lugares, le dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Este es el Evangelio de la humildad. Cuando nosotros tenemos humildad, cuando nosotros no nos creemos orgullosos ni soberbios, y cuando no nos creemos como los dueños y los mejores, nosotros siempre vamos a ocupar el último puesto. Yo pienso que no hay nada más bonito que una persona que sea humilde, que no se crea mucho, que no sea arrogante. El hecho de que sepa alguna cosita más que uno no significa de que ya se da con el lujo de ser mejor persona o de tener alguna exclusividad, así, alguna especialidad. Y eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Realmente aparezcamos siempre como los más sencillos. ¿Cuál es el sentido de ser como, de creernos como los más arrogantes, los más soberbios? No nos pongamos en ese lado. Presentémonos como más dóciles, más sencillos. Presentémonos como, Dios nos ha dado muchísimas cosas, pero aún así nosotros ponemos estas cosas al servicio de los demás. En eso consiste la humildad y en eso consiste la sencillez.
¿sí? Y por eso viene a este caso todo esto que está pasando, ¿sí? Viene a este punto todas estas situaciones que van abordando. Entonces, en este día, un día bien especial para meditar sobre nuestras acciones, para meditar sobre lo que realmente nosotros estamos haciendo con los demás, lo que nosotros estamos presentándonos ante el mundo. Yo siempre he dicho, nada más bonito, nada más agradable que conversar con alguien sencillo, con alguien humilde. Eso sería, o sea, eso es muy agradable para uno. Una persona sencilla, una persona humilde, es muy agradable. ¿Por qué? Porque inspira confianza, inspira tranquilidad. Sus comentarios no son para creerse en más que los demás, ¿sí? Sino que al contrario, su vida, sus palabras son llenas de una sencillez, de una calidez que realmente nos van a ayudar demasiado. Entonces, aquí la tarea de todo esto es pedirle al Señor que nos regale siempre esa sencillez. Permítenos, Señor, tener ese corazón sencillo y ese corazón generoso. Y el sencillo, el humilde, es la persona que sabe, pero también sabe poner en práctica sus conocimientos. Porque el arrogante es el que sabe, pero no sabe ser humano, no tiene calidad humana, no tiene humanidad para con los demás ni para consigo mismo. Entonces, vamos a pedirle pues al Señor en este día que nos acompañe y que nos ayude. 1, a no sentirnos nunca rechazados por Dios. Al contrario, Dios siempre está con nosotros y camina con nosotros. 2, a entender de que Dios no se arrepiente de los dones que nos dio ni de la elección que nos hizo. Él ya nos eligió y Él ya nos dio esos dones y Él está contento y Él está satisfecho con esos dones que nos da. Y 3, entonces a ser personas bien humildes, bien sencillas, que por más que sepamos o por más que tengamos, reflejemos con toda humildad, con toda sencillez, todos nuestros dones y carismas para ponerlos al servicio de los demás y que los demás puedan oler, puedan sentir, vivenciar, puedan presenciar una persona llena de esa paz y de esa tranquilidad con la cual se puede abordar, en la cual todos pueden llegar y no hay ninguna exclusión de personas y no se crea mucho en cuanto a lo que sabe o a lo que tiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.